Radio Reloj. Y disponibilidad de combustible. La pandemia. Médicos cubanos contra la COVID-19. Están cambiando los relojes. Bienvenidos y bienvenidas quienes hoy reproducen este podcast de la buena suerte 7 minutos más. En esta ocasión me complace mucho poder recibir a Idalis Ordóñez, integrante del proyecto Escaramujo y estudiante de comunicación social. ¿Cómo estás, Idalis? Hola Claudio, ¿cómo te estás? Yo estoy bien, estoy tranquila aquí en mi casa. Por acá todo bien, gracias Idalis. Cuéntanos cómo has estado haciendo en esta cuarentena, en qué has invertido tu tiempo, cómo han sido estos días para ti. Bueno, yo te cuento que no he tenido ningún tiempo para aburrirme, me he pasado estos meses preparando mi tesis de licenciatura, dándole los toques finales. Así mismo es, ya estás en quinto año. ¿Podrías contarme a mí y a quienes nos escuchan acerca del tema de tu investigación? Sí, claro, mira, mi tesis consiste en el diseño e implementación de una campaña de comunicación promocional basada en las narrativas transmedia para el proyecto Escaramujo. Qué bien, qué bien. Te propongo algo entonces. Ya que estás hablando de narrativas transmedia, ¿qué te parece si abandonamos el formato de este podcast y nos explicas, usando los soportes o canales que quieras, qué son las narrativas transmedia, en qué consiste el proyecto Escaramujo y cómo diseñaste e implementaste esta campaña? Claro, sí, mira, me parece muy bien. Mantente en línea. Descárgale a 7 minutos más. Bueno, las narrativas transmedia son un tipo de relato que se despliega, que se cuenta a través de varias plataformas y con la participación de una comunidad. ¿A qué me refiero con esto? No estamos hablando, cuando hablamos de proyectos transmedia, narrativas transmedia, no estamos hablando de una historia. Estamos hablando de un universo narrativo que contiene varias historias y cada una de estas historias se despliega de manera independiente en las distintas plataformas que cuenta este universo. Cuando estamos hablando de narrativas transmedia, decimos que los usuarios del proyecto, los espectadores del proyecto, etc., van a entender perfectamente la historia que le estoy contando en este canal. O sea, si el proyecto contiene una película, un canal en YouTube, un blog y un libro, por ejemplo, cada una de estas plataformas va a contar una historia autosuficiente, va a contar una historia en sí misma. O sea, yo no necesito saltar de plataforma en plataforma para entender toda la historia. Sin embargo, o sea, puedo entender perfectamente la historia que me está contando esta plataforma de inicio a fin y termino mi experiencia. Sin embargo, si yo salto de plataforma en plataforma, lo que va a ocurrir es que se va a expandir mi inmersión, digamos, dentro del mundo, dentro de este universo narrativo que me están contando, y esta historia que yo consumí en una plataforma determinada se va a empezar a expandir, va a crecer, digamos, con la experiencia que gane de las otras plataformas. Y lo importante de esto, digamos, y lo fundamental, es que siempre necesitan que la comunidad forme parte de ese desarrollo narrativo de la historia. O sea, no hay transmedia, no hay narrativas transmedia sin la participación activa de una comunidad. Y bueno, también es importante decir que hay muchos tipos de narrativas transmedia. Puede haber narrativas transmedia desde el marketing, la publicidad, desde el cine, desde la literatura, algunas que atraviesen distintos lenguajes, distintas formas de creación artística, etc. Entonces es un terreno muy, muy amplio. Una campaña promocional basada en narrativas transmedia no es más que la evolución o la reconfiguración de las campañas promocionales tradicionales. Esa manera de comprender al público, esa manera de entender a quién le estamos haciendo la campaña, qué es lo que queremos lograr con esa persona, con ese sujeto, con ese grupo de personas. Esa investigación cambia y descubre un sujeto nuevo, descubre un receptor nuevo, una audiencia nueva, un consumidor, un prosumidor nuevo. Con lo que antes era un mensaje clave específico, ahora se convierte en el universo narrativo del que hablaba Pedro en el video anterior. O sea, se convierte en un mundo narrativo, en una historia que se derrama por múltiples plataformas. Estas plataformas y estos medios que utilizamos para esta campaña tienen un encargo mayor esta vez. Tienen el encargo de contar historias individuales, historias que permitan conectar con otras historias, con otras plataformas, con otros espacios, textual e hipertextualmente. La capacidad que dan estas plataformas de evaluar en tiempo real, de corregir en tiempo real, de construir mensajes en tiempo real, es un elemento también fundamental de la reconfiguración. El centro de todo, el elemento fundamental es la nueva o la capacidad nueva que tienen esos públicos, esos segmentos metas, esa audiencia, esos consumidores o esos prosumidores de ser
autores, productores, de cambiar, de incidir, de modificar y de crear historias nuevas, paralelas, y de expandir y profundizar esas narrativas que al final, en este caso, bueno, responderían a un producto, una marca, un servicio o a varias que se conecten para hacer este tipo de planes específicos. Tomando estas premisas como punto de partida, se decidió crear un universo narrativo que reflejara las esencias del proyecto. En primer lugar, que es un proyecto que trabaja con adolescentes cubanos, sobre todo aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad social, es impulsado por estudiantes universitarios cubanos y contiene un marcado componente educativo y académico. Además, relacionado con estas esencias, se decidió que las historias que contarían el universo narrativo estuvieran relacionadas con todo lo anterior. Fue entonces que se nos ocurrió que una de las historias fuera una especie de historia sombría, aglutinadora de las demás y que diera cuenta de los avatares digitales durante el proceso de la tesis. Así hicimos la historia de un estudiante de quinto año que llega al momento de hacer la tesis y decide entonces enfrentarse a hacer una tesis diferente, más atractiva, que implicara el diseño de una campaña promocional, pero que estuviera basada en narrativas transmedia. Una narrativa transmedia. Un proceso donde los elementos integrales de una historia se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de distribución, con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada y donde idealmente cada medio hace su propia contribución al desarrollo de la historia. Por eso, para ser relevante para una generación hiperconectada y estar presente en su vida, se necesita un contenido líquido, adaptable, para distribuir por todos los medios disponibles. Diferentes niveles de profundidad en la historia, hechos para distintos niveles de implicación de cada usuario. Un mensaje coherente en conjunto, donde cada pieza enriquece la historia y alimenta continuamente la conversación con tu audiencia. Se necesita una forma diferente de contar historias. Conscientes de que la participación sería un ingrediente fundamental, decidimos que desde antes que comenzara la campaña, inmersos todavía en el proceso de planeación, parte de nuestros públicos formaran parte de su diseño. Fue así que se nos ocurrió la idea, desde el momento del diseño de la campaña, lanzar una pregunta en Facebook y contarle a los usuarios que estábamos inmersos en ese proceso. Y a partir de los comentarios que ellos hicieron, de algunas encuestas que pudimos aplicar en el entorno digital y de sus propias propuestas, incorporamos elementos a la campaña y decidimos que empezaría en septiembre del 2019 y culminaría en enero del 2020. Conformamos un equipo de trabajo que estuvo integrado por integrantes del proyecto Escaramujo para de esta forma diseñar las historias que se iban a contar, en qué canales serían y los principales productos comunicativos que debíamos elaborar. Finalmente, el universo narrativo quedó conformado por 4 historias. La historia número 1, como bien hemos venido diciendo, es la historia de mi tesis. La historia número 2 es la historia de 11 adolescentes que han pasado por el proyecto Escaramujo. La historia número 3 está relacionada con los estudiantes universitarios que han venido transitando durante esta década de trabajo del proyecto. Y la historia número 4 narra el quehacer científico investigativo del proyecto Escaramujo a través de 2 profesores universitarios. La historia 1, además de contarse esencialmente en la página en Facebook de Idalis, se contempló en varias publicaciones en los grupos y en la página de Facebook del proyecto Escaramujo. Ella como autora publicó 3 artículos que daban cuenta del proceso de la tesis en el blog del proyecto y además presentó 2 ponencias, una en ICON 2019 y otra en Adolescente 2020. La historia número 2 se inició con 3 artículos publicados en la revista Somos Jóvenes, además de algunas postales publicadas en la página de Facebook del proyecto Escaramujo, 4 videos publicados en el canal de YouTube, así como una edición del programa radial Contigo Somos Más. La historia número 3 se contó esencialmente en la revista Alma Mater con un conjunto de artículos, 7, que fueron publicados durante los meses que duró la campaña, pero además de ello hubo publicaciones en Instagram, en YouTube, en Facebook, en el programa radial Tiempo Feu y en 2 programas televisivos, el Espacio Conexión y el Espacio Corazón Universidad. Finalmente, la cuarta narración dio cuenta del quehacer científico del proyecto Escaramujo con la publicación de 16 artículos académicos en el blog del proyecto, más de 20 infografías publicadas en la página de Facebook del proyecto, las ponencias en ICON 2019 y Adolescente 2020, así como la publicación de contenidos promocionales en el Instagram del proyecto, en perfiles editoriales como el de Ocean Sur y la página de Facebook del evento Adolescente. Yo creo que una de las cosas más sólidas que tuvo el diseño de la campaña fue la confección de ese universo narrativo. Como un usuario puede darse cuenta, una vez que ves el esquema de ese universo, cómo se construyó, te das cuenta de la interconexión narrativa que se logra entre cada una de las historias. Puedes observar cuáles son los canales más frecuentados y todo eso se logra
sin que cada historia pierda su propia independencia. O sea, un usuario puede entrar a una historia, conocerla, identificar sus personajes y a la vez se enlaza con otra de las historias y a su vez con otra, y así sucesivamente logra una organicidad y una multidimensionalidad que creo que es un elemento esencial cuando hablamos de narrativas transmedia. El proyecto casi siempre ha estado como que guiado por nosotros mismos, los coordinadores, que somos estudiantes universitarios recién graduados, que hemos tratado de aportar con nuestro granito de arena todo lo que podamos hacia esos adolescentes que nos necesitan, porque realmente cuando estamos ahí nos damos cuenta de la falta que hacemos. Yo soy una Meidalis en Facebook y he sido testigo del proceso de evolución de su campaña por los 10 años del proyecto Escaramujo. He visto todas las publicaciones que ha subido con distintos posts en varias de las plataformas digitales, así como su ponencia en ICON 2019 y su participación directa en varias sueltas de libros en las distintas facultades de La Habana, en donde ella ha compartido diversos productos comunicativos como flyers, tarjetas de presentación y marcadores del proyecto. La historia número 2 recoge los testimonios de varios adolescentes que formamos parte del proyecto Escaramujo a través de sus talleres, ya sea estudiantes de la EFI o de secundaria básica, o algunos que como yo participamos de los talleres educomunicativos que Escaramujo organizaba dentro del festival Ania Pino in Memoriam. Recuerdo que al principio de la campaña nos pidieron que subiéramos a Instagram fotos de antes y de ahora, con una frase que resumiera el significado que tuvieron esos talleres para nuestra vida. También se compartieron en redes sociales tarjetas con las dinámicas y métodos didácticos que se utilizaban en los talleres para aprender sobre comunicación y producción audiovisual. Estamos aquí donde yo comencé mi travesía en el proyecto Escaramujo, en la puerta aquí del Salón de Conferencia de la Facultad, donde realizaron aquella FEPA, aquella formación en la cual comenzamos y conocimos a todos los fundadores del proyecto y a todos los compañeros y que durante 5 años hemos estado compartiendo en el proyecto Escaramujo. Aquí mismo recuerdan que aquí estaba el cartel que decía Escaramujo. Miren Hidalgo, que también estuvo en aquella formación. Bueno, ¿qué puedo decir de Escaramujo? Escaramujo ha sido una de las experiencias más enriquecedoras durante todo mi paso por la Facultad de Comunicación, por la Universidad de La Habana. Y yo creo que es una de las cosas que con más añoranza voy a recordar de mi tiempo aquí en la universidad. Y lo más que puedo decirles es que durante mi experiencia profesional voy a intentar hacer que cuente de todo esto que aprendí en el proyecto Escaramujo. Quiero. Hablar de adolescentes en Cuba siempre será un tema de especial relevancia, sobre todo si se hace desde una práctica transdisciplinaria y con un alto contenido social, como es el caso de los saberes que nos comparte este libro, Escaramujo de la Rosa y el Mar, diversas miradas de adolescentes en Cuba. Libro que ha sido escrito por estudiantes y profesores universitarios de distintas regiones del país, cuyas temáticas entrelazan contenidos de corte sociopsicológico que nos permiten un mayor acercamiento a los adolescentes transgresores en Cuba. Contar la historia de Escaramujo es narrar las peripecias de un grupo de universitarios cubanos. Es visibilizar y darle voz a los más de 600 adolescentes que han pasado por nuestros talleres educomunicativos. Es entender la necesidad de emprender acciones de impacto social desde nuestra universidad. Es el pretexto para que te sumes a nosotros en este empeño martiano de contribuir a la educación de los demás. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. La campaña culminó en enero de 2020. A ella le siguieron 2 meses de evaluación en el que pudimos medir el impacto de las acciones realizadas. Con esta campaña se logró multiplicar el alcance de algunos de los principales canales del proyecto Escaramujo, como es el caso de su página en Facebook y el blog del proyecto, que logró registrar un récord en las visitas realizadas. Nosotros quedamos muy conformes con la participación que tuvieron los públicos a quien iba dirigida la campaña y que se implicaron en ella, que es lo que en Narrativas Transmedia conocemos como los prosumidores. Desde estudiantes y profesores universitarios que se tiraron una foto con el pullover de Escaramujo y la subieron a las redes sociales, o medios de prensa que una vez que veían que estaba sucediendo la campaña se acercaban a nosotros para generar contenidos relacionados con el proyecto y con las esencias de la campaña. Una primera reacción tuvo lugar por parte de la revista Somos Jóvenes, que además de los artículos previstos por nosotros, nos solicitó entrevistar a algunos de los fundadores del proyecto. Además, a raíz de la campaña se nos acercaron medios como Interpress Service, IPS, Negolution, Lazo Adentro, Caudales y la revista Estudios del Desarrollo Social Cuba y América Latina. Además de entidades como el CIPS y la Red UNIAL,
o la editorial Ocean Sur, que nos propusieron realizar trabajos de conjunto y espacios televisivos como el Noticiero Nacional de Televisión. Trabajan junto al Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, otras instituciones y la familia. Defienden la idea del mejoramiento humano con formas creativas de intercambio para incidir en esas conductas transgresoras que muchas veces, de manera lamentable, derivan en situaciones de exclusión, estigmatización y desigualdad. Estos adolescentes, aun cuando hayan tenido estos comportamientos, son adolescentes que tienen potencialidades con las que se puede trabajar y que no, por haber cometido estos hechos tipificados en la ley como delitos, están condenados de por vida a ser delincuentes o a ser adolescentes transgresores y convivir con ese estigma desde el punto de vista social. Adolescentes que se transforman en coordinadores de este empeño colectivo o que perfilan un futuro diferente o que encaminan sus pasos a formar una familia y a trabajar son algunas ganancias de un proyecto que es mejor en la medida en que cambian las esencias. Fueron meses muy intensos, yo creo que trabajamos bastante, llevábamos con mucha rigurosidad el plan de acciones, el plan de medios, verificando que todo se hiciera en tiempo, el día que estaba previsto y en el canal que debía salir. Al final, Idalis se salió muchas veces de ese rol de diplomante o de investigadora y realmente fue una comunicadora social empoderada, guiando al equipo donde estábamos diseñadores, periodistas, los coordinadores del proyecto Escaramujo. Yo creo que eso que se logró es propio del resultado de las narrativas transmedia. O sea, es una mezcla de rigurosidad y profesionalidad, pero al mismo tiempo creatividad, participación. Y creo que ese empeño de hacerlo todo en colectivo fue lo que propició que de una manera diferente y participativa pudiéramos hacer esta campaña que contribuyó a que Escaramujo contara de una forma diferente y atractiva su propia historia. Ver la campaña finalizada me llena de satisfacción. Ocurre con mucha frecuencia que este tipo de ejercicio académico, las tesis de licenciatura, no van más allá del diseño, no llegan a implementarse. En los primeros encuentros para diseñar esta campaña han transcurrido prácticamente 2 años, era plumón en mano, diseñando 10, 15 veces y hasta más ese gran universo narrativo en el que contábamos las historias con los personajes y los canales en los que estas historias se deberían contar sin que esta conexión a su vez se viera forzada, se viera como un proceso natural. Ha sido realmente una experiencia maravillosa. Pues muchas gracias, Idalis. Hasta aquí conocimos en un poco más de 7 minutos esta campaña, tesis, narrativa que cuenta algo más que historias del proyecto Escaramujo o los detalles de un ejercicio académico. Es la invitación a pensarnos campañas de comunicación basadas en narrativas transmedia que nos lleven a conectar con los públicos y hagan que esas personas transiten del interés a la implicación. Te agradezco muchísimo, Idalis, estos minutos que nos has concedido para 7 minutos más. Claudio, muchas gracias a ti por la invitación al programa. Bueno, gracias a ti y espero que podamos seguir disfrutando de esas historias contadas a través de la narrativa transmedia que hoy nos has propuesto en este espacio. Hasta luego.